Hola gente, muy buenas noches. Yo soy Guillermo Y yo soy Kiara. y esto es Cero Opresión. Esta noche es una noche muy especial, es sábado 1 de mayo, Día del Trabajo, y desde aquí extendemos un fuerte abrazo a todas aquellas personas, mujeres y hombres, que día a día vienen efectuando labores con la finalidad de poder sostener sus hogares, sus vidas y demás. Para ellos, nuestra admiración y profundo reconocimiento a la labor y las diferentes labores en realidad que vienen desarrollando día a día, más aún en este contexto tan complicado como es la pandemia. Kiara. Bueno, en una fecha tan relevante como es hoy, 1 de mayo, se realizó también un debate a puertas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Entonces, bueno, el día de hoy también vamos a tocar un poco ese tema, ¿no? Más que todo, cómo se llegó hasta este debate, que tuvo una organización muy veloz comparado a otros. em, y que fue, creo que ha sido un punto importante, ¿no? Así que bueno, vamos a comentar un poco sobre eso el día de hoy. Cuéntanos, Guillermo, ¿cuáles han sido tus percepciones respecto a todo esto esta semana? Sí, ha sido en realidad una semana muy agitada e inesperada. De hecho, para el día de hoy recordarás que era que teníamos planeado desarrollar otro tipo de tema de conversación para salirnos un rato del escenario político. Sí, era el plan. Este, sí, sí, de verdad que sí, nos hubiera gustado mucho que sea así, pero pues en la escena política nacional todo en realidad es muy incierto y sumamente variable, ¿no? Y bueno, pues esta vez no fue la excepción. Todo comenzó con la solicitud de la señora Fujimori al señor Castillo de pues justamente ratificar su presencia en los debates que el Jurado Nacional de Elecciones iba a desarrollar con caras ya al desarrollo de la segunda vuelta electoral. Y esto generó pues una respuesta inmediata del señor Castillo, aludiendo al parecer la urgencia de la señora Fujimori de tener que debatir, invitándola finalmente a Chota, ¿no? Esto generó, para variar, otra respuesta que pues nos llevó a una aceptación y la puesta en juego de la fecha domingo, a las 8 de la noche, si mal no tengo entendida, para desarrollar justamente este primer debate, ¿no? Que se estaba organizando a partir de respuestas vía Twitter, me parece, de difusiones de videos, entre más, ¿no? Y bueno, todo esto desembocó en la respuesta del señor Castillo, quien, pues al final convocó al debate al día de hoy a la 1 de la tarde en Chota, en la Plaza de Armas, que ha sido el lugar final donde se ha desarrollado, en medio pues de un pequeño problema de salud que él tuvo, que lo condujo a Lima y que de alguna forma u otra puso en inestabilidad el desarrollo del debate que hoy día presenciamos algunos y que ha tenido, creo yo, un desarrollo interesante. Ya comentaremos un poco más al respecto. Y nada, pues, ¿no? Entre otros detalles más, como la tardanza de la señora Fujimori, eh, por 32 minutos exactamente, al, a la Plaza Armas de Chota, un evento que fue gestionado desde una suma de responsabilidades compartidas, me parece, por los voceros de ambas agrupaciones políticas, la Municipalidad de Chota y también algún medio por ahí de comunicación, parece que fue RPP. Bien, entonces dicho todo esto, llegamos pues a la fecha de hoy para lo que fue el primer debate presidencial de la señora Fujimori y el señor Castillo, ya con miras al 6 de junio. ¿Qué impresiones desde lo que pudiste escuchar, observar, te dejó a ti esta pequeña conversación de propuestas, si cabe el término, Kiara? Bueno, creo que desde el inicio ya había bastante tensión por el tema de la tardanza de Keiko, ¿no? En el programa donde yo estaba sintonizando el debate, Ujú. el periodista comentaba mucho eso de que finalmente las cuestiones
de ese tipo, ¿no? De que si uno llegó tarde o cosas así iban a terminar siendo irrelevantes y que, bueno, lo que debería primar era las propuestas, ¿no? Que los candidatos den a conocer una agenda programática, eh, digamos que a favor del desarrollo del país. Bueno, pero eso es lo que siempre esperamos en los debates, creo yo, y lo que menos se da, ¿no? Y creo que este tampoco ha sido la excepción, ¿no? Ha habido ataques de por medio, como siempre, y muy poco de dar a conocer de manera realista, diría yo, cómo es que se van a realizar las propuestas que ambos candidatos tienen en agenda, ¿no? Tienen en mente, ¿no? Ya sea con el tema de la pandemia, porque creo que eso pone como prioridad el tema de la salud también. Para mí ambos no han sido claros, pero tal vez el escenario, digamos, específico, eh, geográfico en el que se ha llevado a cabo el debate, puede haber favorecido también en parte a Pedro Castillo, ¿no? Eh, Justo lo que comentábamos antes, en el Instagram pusimos una pequeña encuesta para ver a quién daban como ganador de este debate y fue a Pedro Castillo, ¿no? El mismo hecho de que también lo que observábamos durante el debate, que la gente que estaba presente en este sitio pifiaba mucho a Keiko y al contrario aplaudían las intervenciones de Pedro Castillo. Digamos que los debates a los que estamos acostumbrados esto no se da, ¿no? Entonces por ahí tal vez ha sido algo importante de observar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En realidad, yo creo que, bueno, como impresión general, y para empezar, pues em, la ubicación geográfica del debate en Chota, de alguna forma u otra, ha interrumpido la secuencia capitalina, ¿no? De ubicar los escenarios de debate, ¿no? O sea, todos los debates presidenciales se han efectuado en la capital y creo que este primer intento de llevarlo, intento y realidad de llevarlo a una parte del interior del país, como lo es Chota en Cajamarca, pues marca un punto, creo yo, de inflexión a pensar, ¿no? O sea, este factor de tener a la ciudadanía ahí al frente, entrecoreando, abucheando a favor y en contra, es sumamente importante, creo yo, ¿no? Porque es a partir de esas expresiones, sentimientos y demás, que también los candidatos pueden conocer a las personas que de alguna forma u otra forman el país que van a gobernar, ¿no? Y por el cual van a ser elegidos. Entonces, yo creo que la puesta en escena de Chota debería pensarse mucho más, no solamente por la coyuntura que se ha vivido, que ha sido tan abrupta, tan agresiva también, sino de cara a otros comicios presidenciales más, ¿no? Me parece una, o sea, situacionalmente me parece muy interesante descentralizar el debate y tener en cuenta la presencia de público de la localidad, porque muchas de las propuestas que se piensan también responden a una dinámica más nacional capitalina que una visión local, ¿no? Que puede ser de alguna forma u otra una dicotomía muy interesante de planear o de observar, ¿no? Entonces, creo que es interesante la descentralización de la ubicación del debate. Creo que se podría hacer mucho mejor, quizá de cara a otros comicios, y también incluir quizá en ella a la población, ¿no? Yo creo que hoy el público de Cajamarca y en Chota ha demostrado claramente su inclinación por el señor Castillo y su rechazo a la señora Fujimori, pero también ha sido un público que ha manifestado silencio, respeto, desde mi punto de vista, en los desarrollos de los ejes. Claro, cuando por ahí saltaba algún enunciado, algún argumento que
iba un poco en contra de lo que quizás la población quería escuchar, pues lógicamente han existido respuestas rápidas, pero creo que me pareció una escena interesante, ¿no? También permite medir la tolerancia, la respuesta, la reacción de los candidatos, ¿no? Por ejemplo, hoy día yo escuchaba, o mejor dicho, veía por ratos a la señora Fujimori eh, sentenciar sus frases esperando palmas, pero no las conseguía, ¿no? No las conseguía. Y esto es muy interesante, creo, ¿no? La pone también a prueba ella, ¿no? Y reconoce de alguna forma u otra este rechazo que ella ha teniendo y persevera en el tiempo ya desde hace dos elecciones antes, ¿no? Entonces yo creo que como impresión general el punto de la ubicación es sumamente interesante para ver, repensar, imaginar también de ejecutar en un futuro próximo, ¿no? No sé si hay algo más que tú, a partir de estas impresiones, quisieras decir, ¿no? ¿Hubo algo más que llamara tu atención en el debate del día de hoy? Sí, o sea, justamente respecto a lo que dices, es este tema que siempre se escucha, ¿no? De que, por ejemplo, a partir de este debate realizado en Cajamarca, ponen a esta localidad en el mapa, ¿no? Pero esa expresión te hace también pensar, oye, siempre han estado en el mapa, ¿no? Que tú no hayas volteado a ver sus necesidades, sus demandas, eh, es un tema que, como tú bien dices, tiene que ver con el centralismo, ¿no? Que hay hacia la capital y que es algo que hasta ahora los gobiernos, eh, a pesar de ponerlo en agenda, no han logrado dar mm, con la forma más adecuada de lograr descentralizar el país, ¿no? Y tiene que ver no solamente con digamos, la integración de los mercados en sí y todo, sino también con el tema administrativo, con los recursos y la distribución de la ganancia de los mismos, etcétera, ¿no? Creo que si a nivel regional esto no se ha podido lograr, es bien complicado que se logre a nivel nacional. Pero eso no quiere decir que se tenga que dejar como hasta el último, ¿no? Como que bueno, es lo más Ujú. difícil, entonces no se toma como prioridad. Y eso también repercute en el tema de salud, por ejemplo, ¿no? Las redes de salud y la atención, la calidad de la atención, ¿no? Cómo varía entre una provincia u otra, entre un distrito u otro. Creo que eso también es importante, ¿no? Y es algo, por ejemplo, de lo que Pedro Castillo, bueno, y su partido en general, ¿no? Han tomado en cuenta y para mí por eso están donde están, ¿no? Ok, bien. Y bueno, ahora, ¿qué te parece? Pasamos un rato al plano ya de las propuestas o ideas puestas sobre la mesa en el desarrollo ya del debate en sí. Se desarrollaron 5 ejes: el eje de la pandemia, para empezar, ¿no? La crisis sanitaria que venimos viviendo, el eje de educación, el eje de seguridad, el eje de economía, quizá, y finalmente el eje de lucha contra la corrupción. Esos fueron los 5 ejes planteados, por así decirlos, en el debate del día de hoy. Algunas propuestas, algunas ideas que se marcaron claramente llamaron la atención de propios y extraños, y otras ya eran ya muy conocidas. Sin embargo, Castillo y Fujimori, a ver, quizás solamente con el ánimo de quitar la duda, porque por rato yo la pienso, Kiara, representan polos totalmente opuestos, o sea, son dos figuras totalmente contrastantes entre sí, o hay algo que los liga. ¿Qué piensas tú? Bueno, o sea, lo que pasa es que sus propuestas también responden a la situación del país, ¿no? Entonces, ese tema va a ser como un punto en común, ¿no? Por ejemplo, esto de la pandemia y el tema de la salud sobre todo. Sin embargo, creo que justamente en el tema
de cómo resolver. No sé, pues Keiko confía más en que el sector privado puede tener mayor nivel de intervención y que de esta manera eh, se pueda superar la crisis de una forma más rápida. En cambio, para Castillo no es así, ¿no? Entonces, creo que pueden haber puntos, pero como te digo, tiene más, bueno, puntos en común, pero que tienen mucho que ver por el tema de la situación del país, ¿no? De la crisis, el tema de la educación también, ¿no? Bueno, como te comentaba antes, que no es novedoso para nosotros escuchar que la calidad de la educación no es la mejor Ujú. y es un tema que se ha agravado también con la pandemia y bueno, lo más fácil es decir, a comparación de otros países en Latinoamérica, el Perú no invierte mucho en educación, ¿no? Pero habría que pensar que con lo que se tiene, ¿qué se hace? Y si se tiene más, o sea, si se piensa invertir más, ¿qué se va a hacer? ¿No? Y qué, o sea, cómo vas a eh, proyectar que estas medidas que tú piensas tomar pensando que vas a mejorar la calidad eh, van a van a finalmente lograr su objetivo, ¿no? Y se O van a sea, a ver ver si te entiendo, reflejada en las personas. Dime. o sea, si te entiendo, la estructura, o sea, el funcionamiento de la estructura puede ser puesta en duda de que sí o no, pero, o sea, la capacidad de gestión, los gestores, es decir, las personas que tendrían que hacer efectivo esto, o sea, determinantemente es un no, no, no es un problema de estructura, sino más un problema de personas. ¿Va por ahí lo que intentas decir? Sí, yo creo que sí. O sea, yo pienso que hay cuestiones que a nivel de estructura se pueden modificar. Hablando Ujú. específicamente ahorita de la educación, ¿no? Ok. Pero también tiene que ver con la gestión, ¿no? O sea, como te digo, cómo se está invirtiendo el dinero ahora y cómo piensas que invirtiendo más dinero, o sea, ¿qué te asegura que invirtiendo más dinero la, la calidad de la educación va a mejorar? Puede ser, no digo que no vaya a ser así, pero ¿cuál es Ujú. el plan para hacerlo, no? O sea, ¿cuáles son tus antecedentes que presentan que haciendo tal cosa, invirtiendo, no sé, pues por ejemplo, en aumentarle el sueldo a los docentes, esto va a hacer que la educación mejore, ¿no? En cierto nivel, ¿no? Por ejemplo, en el nivel de educación básica. O sea, esas cuestiones me Ujú. parece que ni en el plan de Keiko ni en el plan de Castillo están muy claras, ¿no? Claro, esta cuestión de, o sea, poner en duda la estructura, pero sabiendo que los gestores no están funcionando como deberían hacerlo, o sea, por decirlo así, la saco porque una de las dos cosas que contrastan entre los dos candidatos es que pues el señor Castillo claramente representa un cambio que se ubica a nivel constitucional, ¿no? O sea, lo que él promueve es un cambio de constitución de acuerdo con la voluntad que exprese el pueblo peruano, según lo que él ha dicho, pero por otro lado, pues la señora Fujimori claramente no tiene estas inclinaciones, sino que más bien pretende un refuerzo de la estructura constitucional e inclusive repotenciarla, entre comillas, más, ¿no? O mejor también, entre comillas. Entonces, o sea, más que un tema estructural, se trata de un tema de personas y si mal no estoy leyendo lo que tú mencionas, estamos hablando ahí básicamente de la corrupción, ¿cierto? ¿O me estoy yendo muy lejos en lo que tú No, piensas? claro que sí, totalmente tiene mucha influencia ese tema, ¿no? Porque Ujú, imagínate una región que recibe muchos recursos por minería o por ujú, otras actividades, eh, ¿por qué no se condice, eh, digamos, en lo que se hace con ese dinero? Porque dinero hay. ujú, O sea, y también ha sucedido en muchos casos, en muchas regiones, que los alcaldes terminan siendo detenidos por corrupción, ¿no? claro. El caso de César Álvarez, por ejemplo.
o que Mm, terminan devolviendo presupuesto. O sea, también. eso te demuestra que no hay capacidad de gestión, Ujú. ¿no? Que encima de no haber capacidad de gestión, eh, están ahí para robar y no para generar beneficios finalmente a la población, ¿no? Mm. Ese creo que sí, definitivamente, no es que te vayas muy lejos, ¿no? También tiene que ver con un tema de voluntad política, ¿no? Claro, pero o sea, no hay capacidad de, va a sonar un poco mal quizás si lo digo en esos términos, ¿no? Pero, o sea, no hay capacidad de gestión, o más bien la gestión se vuelve en la contra de lo que debería ser. Mm, a ver, respecto a eso, yo creo que, por ejemplo, ¿no? Un tema que yo había visto mucho respecto a la planificación Ujú. es que los gobiernos locales sí tienen una obligación de presentar un plan de Claro. desarrollo concertado, ¿verdad? Ujú. Sí, así es. Cada cierto tiempo. Pero no hay un tema vinculante respecto a algo que los obligue a cumplir lo que dicen que van a hacer en ese plan para Mm, que, para justamente lograr lo que se plantean, los objetivos que se plantean, ¿no? mm. Entonces, ahí hay como una contradicción. O sea, ¿de qué te sirve tener el papel si lo que dices que vas a hacer en el papel no lo haces? O sea, pasan todo el tiempo de gobierno que tienes y no lo haces. Entonces, ahí hay muchos factores, ¿no? Tiene que ver tanto la voluntad política, la corrupción, la mala gestión de los recursos, eh, y muchas cosas, ¿no? O sea, está bien, puedes no tener todo el presupuesto para hacer todo lo que quieres en el tiempo que quieres, pero por algo se fijan prioridades, ¿verdad? Ujú. Para eso se hace un plan, justamente. Entonces también habría que ponernos a pensar quiénes hacen esos planes, ¿no? O sea, si realmente Mm. están como capacitados, capacitadas para hacerlos de una manera adecuada y las prioridades se están poniendo bien y son realistas también, eso es muy cierto. Claro, justo al respecto de eso, en la parte de la dimensión económica, laboral, por así decirla también, el señor Castillo mencionaba de que ante esta ineficiencia de que algunos gobiernos regionales o locales e incluso municipales pues no llevaran a cabo los proyectos los cuales ya había un presupuesto, pues el gobierno central asumiría su ejecución. ¿Esta es una solución a ese problema de traba? Es bueno, o sea, claramente es poder avanzar, ¿no? Que las cosas se ejecuten en el plazo, porque estamos hablando de horas que van a beneficiar a gente, ¿no? Estamos hablando de carreteras, Ujú. estamos hablando de hospitales, estamos hablando de colegios, estamos hablando de una infinidad de cosas que benefician a la población, ¿no? Pero que esta figura de la inacción de los gobiernos regionales y locales recaiga en el gobierno central es lo más adecuado, o sea, termina por ser la única vía de solución, al margen de que ya sabemos de que la gestión local no es la más eficiente que conozcamos en el país. Yo creo que definitivamente esa no es la solución, porque ahí estaríamos retrocediendo en la descentralización nuevamente, ¿no? Porque Ujú. como te decía, esto tiene que ver no solo con el manejo de recursos, sino también con la gestión administrativa de los mismos, ¿no? Entonces, decir, pucha, lo que tenías que hacer no lo hiciste, entonces ya, bueno, como eres un inútil, yo lo voy a hacer. Esa no es la solución. O sea, la solución es capacitar o sea, para que se pueda hacer bien ese trabajo, ¿no? Yo creo que eso es más que todo. Claro, pero o sea, recordemos también que en la otra cara de la moneda, la práctica más recurrente ha sido esta de la empresa privada, ¿no? Que pues el gobierno local, regional no ha podido hacer el proyecto, entonces pues para que una empresa pueda ejecutar un proyecto específico que ella misma demande, pues a la par, por decirlo así, en la negociación está justamente el desarrollo de, vamos a decir, esta obra que no pudo ejecutar la gobernación. Entonces está, por un lado, ante esta inacción, lo que comúnmente se ha visto, creo yo, ha sido la capacidad logística y gestora que ha tenido la empresa privada para poder hacer eso, ¿no? Para poder hacerlo, realizarlo,
y pero no la del gobierno central, ¿no? O sea, ahorita lo que estamos viendo es básicamente el otro polo, ¿no? Yo lo pregunto si es posible, yo creo que es posible, claro que sí, quizás sí, pero eh, generaría una sobrecarga de funciones. La idea de la descentralización de las gobernaciones, como tú bien mencionas, es justamente sopesar el nivel de responsabilidades que existe en el territorio. En buena parte del tiempo, hasta ahora inclusive, la empresa privada ha sido justamente esta representación simbólica estatal que ha permitido la realización de muchas obras públicas, por así decirlo, y que hoy pensemos desde lo que propone el señor Castillo de que el gobierno central lo vaya a asumir ante la inacción de los gobiernos regionales, claramente se puede ver como una cuestión positiva para destrabar, pero también como una sobrecarga de responsabilidades, por lo menos en medio de una pandemia, ¿no? Que exige que el aparato central de gobierno tenga toda su concentración en el tema sanitario y también en el tema económico, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la propuesta, o sea, dicha como idea suena bien, suena interesante, pero para el contexto no le veo mucha positividad de ser realizable. No sé si me dejo entender. Ahora, tú puedes estar en contra de lo que yo digo, pero mm, no sé hasta qué punto esta propuesta sea realizable, permisible en un contexto tan abrupto como el que tenemos ahora, ¿no? Eh, Ahora, otro punto que yo he notado del debate, quisiera que podamos conversar también sobre esto, es la retórica que se ha utilizado, porque me parece muy interesante. O sea, la propuesta iba acompañada de una retórica bien planteada, o bien usada, mejor dicho. Por ejemplo, claramente cada uno de ellos ha explotado lo que mejor sabe hacer. El señor Castillo ha apelado a su figura como maestro, como rondero, como hombre del pueblo, como él mismo se hace llamar, se hace decir, y esto ha generado simpatía. Sin lugar a dudas, la reacción de los pobladores, la gente de Chota, ha sido muy positiva respecto a esto. Creo que gran parte de la retórica de Castillo se ha centrado en consolidar esta imagen, creo que ha sido bien recibida. No ha generado más simpatías que antipatías. Sin embargo, por el lado de la señora Fujimori, me parece que ha apelado más a criterios técnicos que a veces no son bien recibidos por la población, eh, porque no crea una comunicación horizontal o por lo menos una comunicación lo suficientemente reconocible para quien la escucha. No sé si me dejo entender aquí. Entonces, yo creo que eso ha generado que claramente, pues, en el debate en la población, la señora Fujimori tenga más antipatías que simpatías, ¿no? Ya en un momento también mencioné el tema de los aplausos, ¿no? Como ella, al final de cada frase, al parecer esperaba aplausos, pero, o sea, los aplausos no llegaban. Entonces, eso también. Y por algunos momentos, creo yo, la señora Fujimori ha apelado, tanto como el señor Castillo, a que estas figuras puedan permitir conseguir un voto. Y esta cuestión de conseguir el voto, que es la finalidad al fin y al cabo de justamente lo que vendrá el 6 de junio, se ha hecho, creo yo, por el lado del señor Castillo, desde esta construcción simbólica, cercana, eh, con el pueblo, y de la señora Fujimori, el día de hoy, por lo menos dentro de lo que ella ha ido mencionando, he visto más que todo que el voto se ha visto como una transacción. Y lo digo por las propuestas. Ya hace un rato conversábamos, Kiara, yo te mencionaba de que, por ejemplo, sentí que estaba comprando. Claramente, o sea, dentro de una elección tú necesitas votos y tienes que utilizar todas las herramientas posibles, pero, o sea, a veces es bueno ser un poco asolapado, ¿no? O sea, la cuestión está del buen oxígeno, ¿no? Para los que han perdido un familiar y tienen deudas. O sea, vota por mí, yo te voy a ayudar a pagar la deuda. O la cuestión de, por ejemplo, el aumento del canon para el pueblo, ¿no? Dijo que iba a aumentar a 40% el canon para la población, canon minero. Aquí habría que hacer una precisión, creo yo, o por lo menos averiguar algo, ¿no? Y es para qué se utiliza el dinero del canon. El dinero del canon no se utiliza para cualquier proyecto. Se utilizan para proyectos específicos. Es por eso que a veces la plata que queda del canon
no puede ser utilizada en otro proyecto que esté ejecutando, por ejemplo, un gobierno regional o un municipio. Por ejemplo, habría que averiguar esa precisión, pero este 40% es engañoso bajo estas circunstancias que describo. El tema de pensión 65, que fue compartido con el señor Castillo, ¿no? El señor Castillo habló de pensión 60, pero ella habló de pensión 65 y dijo que iba a pasar de 250 soles esta mensualidad, que es una pensión no contributiva, recordemos, a 500 soles. Asimismo habló de comprar las deudas que tienen, al parecer, algunos transportistas, como un fondo de 10.000 millones, y al parecer una suerte de reducción del impuesto a los combustibles para que los transportistas no se vean tan perjudicados. Para el caso de los estudiantes les ofreció una canasta tecnológica, les dijo una tablet o computadora y te voy a dar tu celular, ¿no? He visto más una dinámica menos asolapada, creo yo, de transacción en lo que Fujimori iba proponiendo y planteando, que en la de Castillo. Claramente Castillo también ha tenido, creo yo, sus partes, donde también ha propuesto esta dinámica de transacción-voto, pero era mucho menor en comparación a la señora Fujimori, ¿no? No sé si en este punto tú hayas visto algo similar, Kiera, o quizá no. Bueno, yo creo que Keiko está jugando todas sus cartas hasta este punto, ¿no? Entonces, es algo que realmente a mí no me sorprende mucho. Em, y justo lo que te comentaba, ¿no? El hecho de que haya subido en las encuestas. Bueno, en la encuesta de Ujú. Datum, me parece, Sí. que ha subido un poco, cerca de 10%. eh, es un alza importante, ¿no? Entonces, Ujú. creo que por ahí también algo de lo que pueda estar cambiando en su estrategia de campaña puede que esté funcionando para un sector, ¿no? Pero bueno, aún creo que las cosas son inciertas, ¿no? Como te comentaba al inicio, creo que este escenario geográfico eh, ha sido muy favorecedor para el debate, sobre todo para Castillo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tendría él que sacar provecho de este debate, sobre todo de los resultados que al parecer lo apoyan, Ujú. porque como tú mencionas, sí, o sea, dentro del discurso de Keiko aún se notan estas cosas, ¿no? Como la transacción, que es algo que ella siempre ha manejado, ¿no? Pero ahora con más descaro, como dices. Porque Con sí, o cierta sea, desesperación, ¿no? exacto, exacto, ¿no? O sea, es como que ya, ¿qué más puede hacer, ¿no? Eh, y justo no sé, bueno, no sé si cabe mencionar esto. No, claro que Eh, sí, dilo nomás. justo esta semana me parece que se dio este tema de los carteles publicitarios en Ajá. Lima, de no al comunismo, de no soy fujimorista ni rojo, pero eso es por el Perú, una cosa así, ¿no? Mm. Y que muchos comentan por ahí que detrás de esto está el fujimorismo. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero se respira tal vez mucho temor respecto a la incertidumbre y lo que puede pasar en las elecciones, ¿no? Y creo que en lo que ha intentado también hacer Pedro Castillo en este debate es eh, un poco disminuir ese temor, y el hecho de que la gente ha estado ahí apoyándolo puede haber ayudado en eso, ¿no? Mm. Subestima Keiko a Castillo al momento de quedar en este debate, o sea, al momento en que deciden ya vamos a debatir el sábado, o sea, ¿subestima Keiko a Castillo? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? No creo que lo subestime, pero No, pienso bueno, que ¿lo subestimó? mm, creo que no. O Ok. sea, ella tiene que aprovechar todos los espacios que tiene, ¿no? O sea, Ujú. no la iba a favorecer tampoco decir que no. Claro. Entonces, las condiciones que estén, ella las tenía que aceptar y estar ahí, ¿no? Porque cualquier momento que a ella le pueda favorecer
así sea para ganarse, no sé, pues un par de votos para seguir subiendo en las encuestas. Ujú. Em, entonces, creo que es necesario para su campaña, ¿no? Ujú. Entonces, no creo que lo haya subestimado, pero tal vez ella pensó que le podía ir mejor, ¿no? Sí, yo concuerdo eso. Yo sí creo que lo subestimó, no sé si mucho o poco, pero creo que lo subestimó en algo. Em, Creo que Castillo em, ha tenido más seguridad en este debate que en el debate que organizó el jurado ya hace algunas semanas. Creo que le fue mejor, sí. No voy a decir que le fue espléndido, que fue el mejor debate, porque claramente no fue el mejor debate de ninguno de los dos. Terminó por ser un debate bueno, si cabe decir debate, ¿no? De simpatías y antipatías, creo yo, más que de propuestas en sí. Em, pero bueno, ¿no? El día de hoy habíamos ubicado en nuestro Instagram, ya que era lo mencionó, la pregunta era ¿quién crees que ganó el debate? Y el ganador, por una ventaja de 9 votos, fue el señor Castillo. Asimismo, acá tengo el nombre, disculpen, Gabriel Yuribilka, hicimos la pregunta al público que era algo positivo que nos deja el debate y Gabriel mencionó sobre la necesidad real de considerar una descentralización en el Perú, que también es algo sobre lo cual hemos ido hablando en el transcurso de este episodio. Bueno, finalmente, Kiara, a ver, hagámonos la pregunta nosotros. ¿Quién ganó el debate? Mm, La pregunta traicionera, ¿eh? ¿Quién ganó el debate? porque siempre me pones en esta posición. Pero puedes decir también que ninguno, ¿no? No hay ningún problema. No, yo creo que evidentemente ganó Pedro Castillo, Ok, muy bien. pero por los factores que tenía a su favor también, ¿no? Y yo conversaba en la tarde luego del debate con Junior, Junior Pérez, y él le decía que en realidad yo sentí que no ganó nadie, ¿no? Porque no fue una puesta en escena lo suficientemente atractiva como para jalarse a alguno de los dos lados, creo. Sigo creyendo que fue más para ganar simpatías o para generar antipatías. Creo que Castillo fue inteligente al momento de sus réplicas ante vamos a decir así, los ataques de Fujimori. Y también Fujimori fue en algún momento inteligente. El tema de Cerrón fue algo que no le respondió Castillo en ningún momento. Creo que era la oportunidad quizá para que el señor Castillo deslinde, se separe o marque una distancia respecto al señor Cerrón, que al parecer le está haciendo mucho daño. Eh, pero luego de eso, básicamente eso, ¿no? Lo que yo he visto es una discusión eh, que simplemente iba a generar eso, ¿no? O simpatías o antipatías. Creo que uno ganó más simpatías y otro recibió más antipatía, claramente. Así que, ¿quién ganó? Pues yo diría que nadie, no ganó nadie, pero como le comentaba Junior, creo que el día de hoy se ha reafirmado que sí hay un perdedor, y el perdedor, sin lugar a dudas, va a ser quizá el país, ¿no? Porque estos dos candidatos son candidatos que, si hablamos en cuestiones precisas sobre el globo de peruanos que existimos, pues no representan ninguna mayoría en ninguno de los dos casos. Y eso tiene que dejar mucho que pensar, tiene que dejar mucho que reflexionar, y esperemos que en potencia genere mucha acción de parte de todas y todos los que somos partes de este país, porque a veces no basta solamente con hacer lectura de la situación y generar críticas, sean destructivas o constructivas, sino también proponer en un ambiente tan tenso y de caos, ¿no? Creo que el día de hoy no ganó ninguno. Dudo difícilmente de que alguien de los dos gane en los debates. Creo que eso se determinará con el voto popular el 6 de junio, pero reafirmo, o por lo menos yo creo reafirmar, que el gran perdedor de esto ha sido y será quizá el país, ¿no? Dependiendo de cuáles sean las circunstancias. Bueno, entonces ya estamos a punto de terminar. No sé si tú quieras decir algo para ir finalizando. Sí, creo que coincido en parte con lo que mencionabas, ¿no? Que, bueno, finalmente hoy no hemos visto muchas propuestas, que es lo que, digamos, se espera siempre, pero que nunca llega.
y que eso puede resultar también un poco perjudicial, ¿no? Porque si algunas personas esperan un debate para informarse y para tener un voto acertado, bueno, no lo ha sido hasta ahora, ¿no? Entonces creo que habría que pensar más, como tú dices, son importantes las propuestas, sobre todo en una crisis, ¿no? Que tener cierta capacidad resolutiva, ¿no? No solo basta la crítica. Sí, 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 así es, ¿no? Y claramente con esto no estoy diciendo voten por alguien, voten por el otro, no, solamente es con el ánimo de poder generar puntos que nos hagan pensar el Perú en clave de estas elecciones, ¿no? Que creo que nos dicen muchas cosas. Creo que el Perú está hablando y hay que escucharlo, hay que escuchar qué es lo que va diciendo, así sea en silencio. Y nada, gente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a todos y todas los que nos escuchan. Asimismo, recalcarles que pues les agradeceríamos mucho que compartan el episodio del día de hoy, si les ha gustado, dejen en los comentarios quizá algún tema que les guste escuchar, alguien a quien les gustaría con quien nos sentemos a conversar también, claro. Y nada, no se olviden de seguirnos en Instagram, estamos como cero-opresión-podcast y en nuestros canales tanto de YouTube como en Spotify también. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un episodio más aquí en Cero Opresión.